Hay momentos en la vida en los que el mundo parece un vasto campo de guerra silencioso. No hay explosiones, no hay tanques avanzando, no hay aviones cruzando el cielo. Pero ahí estás tú, parado en medio de un terreno invisible donde cada duda es un francotirador apuntando a tu cabeza. Cada fracaso es una mina enterrada que puede volarte los pies. Y cada persona que te dice, mejor deja así, es un enemigo disfrazado de aliado. Y no porque quieran destruirte, sino porque ellos ya renunciaron a sus batallas hace años y no soportan ver que tú sigues peleando las tuyas. Lo que pocos entienden es que un campo de batalla no se abandona porque estés cansado, herido o confundido. Se abandona cuando has ganado. Y si no has ganado, si todavía no has conquistado lo que viniste a buscar, entonces retroceder no es prudencia, es una traición directa a tu futuro, es desertar de ti mismo. Muchos creen que la vida sabrá cuándo premiarlos, que el éxito llegará solo, que basta con desear algo para que las puertas se abran. Pero la vida no funciona así. Nunca funcionó así. La vida examina a los que piden gloria y solo responde cuando demuestran que están dispuestos a sangrar por ella. La grandeza no se entrega, se arranca. La victoria no se hereda, se conquista. Y para conquistar algo necesitas una ley mental que rija cada decisión. Jamás abandonarás el campo de batalla sin haber ganado. Ese campo puede ser tu cuerpo, tu mente, tu negocio, tu familia, tu educación, tu disciplina, tu ambición o tus sueños. Pero el principio es innegociable. Sea el terreno que sea, si ya entraste, si ya diste el primer paso, si ya viste el horizonte de lo que podrías construir, no puedes dar media vuelta cuando la tormenta te golpee. Esa es la marca de los guerreros que nunca llegan a ninguna parte. Los que se frenan cuando la tierra se vuelve barro, cuando las armas se sienten pesadas o cuando sus manos tiemblan. Un guerrero verdadero sabe que el temblor no es señal de debilidad, es señal de que está a punto de convertirse en algo más fuerte que lo que entró al campo. Para recordarlo, piensa en esta metáfora. Imagínate una colina empinada cubierta de niebla. El objetivo está en la cima, pero desde abajo no ves nada. Lo único que puedes distinguir es la pendiente, el peso en tus piernas, el frío que cala hasta los huesos y un silencio incómodo que parece susurrar, ¿para qué subir? Las voces internas empiezan a atacar. No hay garantía de que haya algo allí arriba. Tal vez estás perdiendo el tiempo. Tal vez deberías conservar energía. Tal vez deberías rendirte. Pero algo en tu interior, algo que no tiene nombre, algo que está más allá del cansancio, más allá del miedo, te obliga a dar un paso más. Y cuando das ese paso, la montaña no se aplana, no se hace más fácil, pero te transforma. Porque cada paso en un terreno difícil es un entrenamiento, no solo para el cuerpo, sino para la mente, para el espíritu, para la identidad del guerrero que estás formando. Quien abandona esa colina sin llegar a la cima no solo pierde la batalla, pierde una versión de sí mismo que pudo nacer allí. Por eso, cuando digo que nunca debes abandonar el campo de batalla sin haber ganado, no hablo de terquedad ciega ni de suicidio emocional. Hablo de una disciplina interna que entiende que hay derrotas que destruyen más que el cansancio. Hablo del costo psicológico de rendirte cuando sabes que aún podías empujar un poco más. Hablo de ese instante en el que miras al espejo y sabes que fallaste no porque fuese imposible, sino porque te faltó valentía para soportar el peso de seguir. Ese peso es lo que diferencia a los que avanzan de los que se quedan en el mismo lugar año tras año. Y esa carga, aunque parezca brutal, es la que pule al soldado interior que todos llevamos dentro. Hay personas que nunca lo entenderán, personas que creen que la disciplina es un capricho, que la ambición es ego, que el esfuerzo es una enfermedad. Pero esas personas viven con cadenas invisibles, arrastrando un cuerpo que hace tiempo dejó de luchar. Tú no eres uno de ellos. Si estás escuchando esto, es porque tienes un instinto dormido que exige guerra. No guerra contra otros, sino guerra contra la versión débil, complaciente y pasiva de ti mismo. En el campo de batalla de la vida, tu enemigo más peligroso siempre serás tú. Tu pereza, tu duda, tus excusas, tus autosabotajes,
tus miedos, tu falta de compromiso. Cada día hay una batalla interna y cada día hay una decisión: ceder o resistir, avanzar o retroceder, construir o destruirte. Un guerrero disciplinado sabe que no se trata de ganar todas las batallas rápido, sino de mantenerse en pie aunque las piernas ardan. Porque cuando te mantienes en pie, la vida eventualmente cede. La vida respeta a los tercos. La vida se inclina ante los que no se detienen. La vida abre puertas a quienes la obligan a hacerlo. Y tú estás hecho para eso. Pero hay una verdad que debes aceptar con brutal honestidad desde ahora. No puedes ganar si te permites abandonar. No puedes conquistar si te permites escapar. No puedes reinar sobre tu vida si cada vez que la presión aumenta sueltas el arma y levantas las manos. La victoria exige resistencia, exige disciplina, exige mentalidad de guerra y sobre todo exige una declaración firme: no saldré de este campo hasta que obtenga lo que vine a buscar. Piensa en cada proyecto que dejaste a medias, cada meta en la que flaqueaste, cada intento que abandonaste antes de tiempo. No fueron los fracasos los que te derrotaron, fue el acto de retirarte. Cuando abandonaste, firmaste tu propia rendición. Y esa firma tiene consecuencias que duelen más que cualquier golpe del enemigo. Pero aquí estás, aún respirando, aún con un corazón capaz de endurecerse y fortalecerse, aún con tiempo para volver a entrar al campo con una determinación más feroz que antes, aún con la posibilidad de convertir la derrota pasada en el entrenamiento que te faltaba. No hay nada más honorable que un guerrero que regresa al terreno donde cayó y jura que esta vez no retrocederá. 2025 está por terminar y lo que viene no va a ser más fácil. No va a aflojar solo porque tú lo pidas, no va a detenerse porque estés cansado. Pero si tú te haces más fuerte, si tú te haces más disciplinado, si tú decides que abandonar no es una opción, la vida se verá obligada a ajustarse a ti. El campo está listo, la guerra te llama, y esta vez no saldrás de aquí sin victoria. Hay una verdad que los débiles ocultan porque les duele admitirla. La mayoría de las personas pierden, no porque el enemigo sea demasiado grande, sino porque su espíritu es demasiado pequeño. Se rinden antes incluso de que la batalla comience de verdad. Retroceden cuando sienten los primeros temblores de incomodidad, como si la incomodidad fuera una señal de retirada, y no la señal de que estás entrando en un territorio donde vale la pena luchar. Un guerrero disciplinado comprende algo que la gente común jamás entenderá. Toda victoria importante tiene un precio, y ese precio se paga con incomodidad sostenida, con presión constante, con noches largas, con expectativas rotas, con cansancio que te hace ver borroso, con golpes que no esperabas recibir, con traiciones que no viste venir, con sacrificios que duelen más de lo que imaginaste. No existe conquista sin desgaste, no existe gloria sin heridas. Y no existe victoria sin una voluntad capaz de morder el polvo y seguir respirando. La mayoría huye cuando la vida empieza a presionar, pero tú no eres la mayoría. Si lo fueras, ya habrías cerrado este mensaje cuando empezaste a sentir que tocaba partes de ti que preferías ocultar. Pero sigues aquí. Y eso, aunque no lo notes todavía, revela algo esencial. Tienes hambre. Hambre de más. Hambre de una vida que se alinee con tu fuerza interna. Hambre de una versión de ti mismo que todavía no has permitido nacer. Y para que nazca, deberás recordar una regla que diferencia al guerrero del espectador. Quien abandona el campo de batalla jamás conoce su verdadero poder. Quien se queda, incluso cuando el viento sopla en contra, descubre que su resistencia es mucho mayor de lo que creía. Imagínate estar en un entrenamiento militar extremo. Estás en el barro, con el cuerpo cubierto de sudor y tierra. El instructor grita, el cronómetro corre, tus pulmones arden. Sientes que no puedes más, pero entonces escuchas una frase que atraviesa tu mente como un rayo. No estás al límite, estás al límite de tu comodidad, pero tu verdadero límite todavía está lejos. Es ahí donde muchos se quiebran.
pero es ahí donde nacen los soldados de verdad. El campo de batalla de tu vida funciona igual. Tu mente te va a mentir. Va a decirte, hasta aquí llegas. Ya hiciste suficiente. Vuelve mañana. Esto no es para ti. Pero esa voz no es tu conciencia. Es tu miedo intentando negociar tu rendición. Es tu debilidad tratando de convencerte de que es tu identidad. Es tu versión antigua tratando de sobrevivir. Y tú debes matarla. Porque nada grande se construye sin matar lo que te estorba por dentro. Los guerreros del pasado lo sabían. Antes de entrar a la guerra quemaban sus barcos. Era su manera de decirle a la vida, no hay camino de regreso. O ganamos o morimos. Tú debes quemar tus barcos mentales, debes quemar las excusas, debes quemar las dudas. Debes quemar esa manera blanda y suave de vivir que solo sirve para envejecer sin sentido. Debes quemar la idea de que necesitas motivación para comenzar. La disciplina no necesita motivación. La disciplina nace en el frío, en la madrugada, en el cansancio, en los días donde no sientes nada pero aún así avanzas. Quien abandona pierde, pero quien resiste más allá de la incomodidad descubre un mundo que los demás jamás verán. Porque tu límite real no se encuentra cuando empieza a doler, se encuentra cuando, a pesar del dolor, sigues avanzando. La guerra te moldea, la guerra te talla, la guerra te hace duro. No se trata de romantizar el sufrimiento, pero sí de entender que la incomodidad es el cincel que moldea al guerrero. La mayoría quiere la espada, pero no la fragua donde se crea la espada. Quieren la medalla, pero no la trinchera. Quieren el reconocimiento, pero no el proceso que te obliga a convertirte en alguien digno de ese reconocimiento. Pero tú no eres uno más de esa lista interminable de soñadores que nunca hacen nada. Tú estás aquí porque hay algo en ti que exige guerra, algo que exige transformación, algo que exige victoria. Y si vas a obtenerla, debes sostenerte en el campo incluso cuando el terreno se vuelva fango y el cielo se oscurezca. Haz memoria. Piensa en una batalla que abandonaste en el pasado, alguna meta que dejaste caer, alguna disciplina que te prometiste mantener pero soltaste. Recuerda cómo te sentiste después. Recuerda esa sensación de vacío, esa culpa silenciosa, esa frase que se repetía en tu cabeza. Pude haber hecho más. Ese sentimiento no era tristeza, era reprimenda interna. Era tu conciencia diciéndote que no cumpliste contigo mismo, que te rendiste cuando todavía quedaba fuerza en tu cuerpo. Ese dolor es peor que cualquier dolor físico. Y es un dolor que puedes evitar para siempre si adoptas una mentalidad inquebrantable. Si ya entré, termino. Y si termino, gano. Y si gano, me convierto en alguien más fuerte que ayer. No necesitas ser perfecto, necesitas ser persistente. El campo de batalla premia a los persistentes, no a los talentosos. Premia a los que se mantienen, no a los que entran fuertes y se van llorando. Premia a los que entienden que la victoria pertenece al que resiste más, no al que empieza con más confianza. En la vida, la gloria no la saborean los inteligentes, ni los rápidos, ni los fuertes. La saborean los tercos, los obstinados, los que no sueltan el arma aunque tengan las manos llenas de sangre, los que avanzan cuando la lógica dice que deberían detenerse, los que siguen empujando cuando cualquier otra persona ya habría pedido piedad. Esa terquedad disciplinada es lo que te hará ganar guerras que otros nunca se atreverían a pelear. Y lo que tienes enfrente ahora mismo, eso que estás persiguiendo, esa meta, ese sueño, ese proyecto, ese cambio físico, esa mejora interna, esa batalla emocional, no te está pidiendo talento, te está pidiendo permanencia, que te quedes, que aguantes, que sigas. El 99% de las personas abandona cuando empiezan a sentir resistencia. Solo el 1% decide quedarse hasta que el terreno se rinda. Y ese 1% parece tener suerte, parece bendecido, parece especial. No lo son. Solo son seres humanos que entendieron una verdad que transforma al que la practica. Si tú no te rindes, la vida se rinde primero. Hay un punto en toda batalla en el que el enemigo,
por más fuerte que parezca, se desgasta, se cansa, se quiebra, y ese punto solo lo alcanzan los que siguen avanzando después de que los demás retrocedieron. Por eso abandonar es tan trágico. Podrías estar a 5 minutos de un punto de quiebre, a un día de un avance, a un esfuerzo más de una oportunidad. Pero si te rindes antes, jamás lo sabrás. Y tú no estás destinado a vivir preguntándote, ¿qué habría pasado si hubiese aguantado un poco más? Tú estás destinado a comprobarlo. Lo que viene en tu vida no será fácil, pero será tuyo. Y nada que es tuyo por derecho de conquista te será arrebatado, porque lo que se obtiene luchando, se defiende con el alma. La victoria sabe distinto cuando te toca sangrar para merecerla. Un guerrero no le teme a la presión, le teme a una sola cosa: abandonar antes de tiempo y tener que vivir con el fantasma del pude lograrlo. Y tú no vivirás con fantasmas, tú vivirás con victorias. La mayoría de la gente cree que las grandes batallas se ganan con fuerza explosiva, con un golpe perfecto, con un ataque brillante que aparece de la nada. Pero los verdaderos soldados, los que han pasado por el barro, por la oscuridad, por las noches donde el miedo te respira en la nuca, saben la verdad. La guerra se gana por agotamiento, no por inspiración, por resistencia, no por velocidad, por disciplina, no por emoción. Y este principio no se aplica solo a la guerra, se aplica a la vida, al éxito, a tus metas, a tus sueños, a todo aquello que vale la pena conquistar. Lo entenderás mejor con esta imagen. Imagina una línea interminable de soldados marchando hacia una montaña. Todos comienzan fuertes, llenos de energía, con la mirada erguida y el pecho inflado. Pero conforme la subida se vuelve empinada, uno a uno empiezan a quedarse atrás. Primero los que subestimaron la cuesta, luego los que solo tenían motivación pero no disciplina, después los que no entrenaron la mente, y al final, solo queda un pequeño grupo avanzando, y entre ellos, un solo guerrero sigue adelante, incluso cuando el cansancio lo muerde y la montaña parece no terminar. Ese guerrero siempre llega a la cima, no porque sea el más fuerte, sino porque fue el último que decidió detenerse. Y te voy a decir algo que quizá nadie te ha dicho así de directo. En tu vida, las montañas siempre van a estar ahí. Algunas serán pequeñas, otras inmensas. Algunas te harán sudar, otras te harán llorar. Pero todas tienen algo en común. Se rinden ante el que no se rinde. Tu problema no es que te falte talento, no es que te falte inteligencia, no es que la suerte no te acompañe. Tu problema, y el de millones, es que te cansas antes de tiempo. Renuncias antes de que la montaña comience a ceder. Abandonas cuando solo faltaban unos pasos más. Te detienes cuando lo único que necesitabas era un día adicional de disciplina para romper el punto de quiebre. Es como si la vida te estuviera probando constantemente. ¿De verdad quieres esto? ¿O solo lo dijiste para sentirte bien 5 minutos? Y la mayoría falla esa prueba. Pero tú no. Tú no estás aquí para ser promedio. No estás aquí para pertenecer al montón de los que sueñan sin ejecutar. Estás aquí para convertirte en un individuo capaz de soportar tormentas que destruirían a cualquiera, porque el que no abandona el campo es el que termina poseyendo ese campo. Deja que te diga algo con crudeza militar. Cada vez que te rindes, te estás traicionando. Cada vez que dices mañana empiezo, estás desertando. Cada vez que eliges comodidad en lugar de disciplina, estás tirando tu espada al suelo y diciendo, no quiero pelear. Pero hay un lado de ti, un lado que aún no has explotado por completo, que sí quiere pelear. Ese lado aparece en tus momentos de mayor lucidez, cuando miras tu vida y piensas, yo debería estar más lejos, yo podría estar más arriba, yo nací para algo más grande que esto. Ese pensamiento no es arrogancia, es memoria, es tu esencia recordándote quién puedes llegar a ser si dejas de abandonar tus propias batallas. Déjame contarte una historia. Años atrás, un grupo de soldados en entrenamiento extremo fue sometido a una prueba brutal: mantenerse en posición de plancha durante el mayor tiempo posible. Al principio todos se veían seguros. Minuto 2, ya había tensión. Minuto 5,
Los primeros brazos comienzan a temblar. Minuto 8. Algunos empiezan a caer. Minuto 10. Quedan solo unos cuantos, respirando con dificultad. Minuto 12. Solo uno sigue. No porque tenga los mejores músculos, no porque esté más fuerte, sino porque tomó una decisión mental que los demás no tomaron. Yo aguanto un segundo más. Ese segundo extra, repetido una y otra vez, lo hizo ganador. Así funciona la vida. Ganarás por segundos que otros no quisieron enfrentar. Y tú tienes esos segundos dentro de ti, pero necesitas despertar esa voluntad. Necesitas convertirte en el tipo de persona que, cuando todos ya se rindieron, decide dar un paso más, aunque duela, aunque esté cansado, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea, porque los momentos que construyen tu destino casi nunca tienen espectadores. Se forjan en silencio, en esos días donde sigues entrenando aunque estés agotado, en esos días donde trabajas en tu meta aunque no tengas ánimos, en esos días donde estudias cuando otros están distraídos, en esos días donde no ves resultados, pero te mantienes en marcha. Eso es el verdadero campo de batalla. No las grandes victorias que subes a redes sociales, sino los pequeños actos diarios que nadie ve. Esos actos son los ladrillos invisibles de tu futuro. Y quiero que grabes esto en tu mente como un tatuaje disciplinado. El que nunca abandona siempre termina llegando. Quizá tarde más que otros. Quizá nadie crea en él. Quizá tenga que avanzar con heridas. Pero llega. Siempre llega. Y cuando llega, cambia su vida para siempre. La gente subestima el poder del simple hecho de quedarse. Subestima lo que ocurre cuando un ser humano decide, de forma absoluta, que no se moverá de su camino hasta que la victoria sea una realidad. Pero tú no lo subestimarás más, porque tú has visto tus propias derrotas, has visto tus propias rendiciones pasadas, has visto tus momentos de debilidad, y ya te cansaste de repetir esa historia. Este es el momento en el que te dices a ti mismo: no abandono más, no importa lo que pase, no importa cuánto duela, no importa cuánto tarde, si entré en esta batalla, la termino. Y cuando adoptas esa mentalidad, ocurre algo que casi nadie experimenta. La vida empieza a temerte. Sí, temerte, porque la vida está acostumbrada a quebrar a las personas con un poco de presión. Está acostumbrada a vencer fácilmente a los que se desaniman cuando algo sale mal. Pero cuando se encuentra con alguien como tú, alguien que sigue aunque tiemble, aunque sangres, aunque nadie lo apoye, la vida se queda sin armas. Porque no hay arma más poderosa que un espíritu que no retrocede. La victoria no siempre será rápida, pero siempre será inevitable cuando la disciplina es más fuerte que el cansancio. Y tú estás construyendo esa disciplina ahora mismo, con cada palabra que lees, con cada promesa que te haces, con cada batalla interna que eliges no abandonar. Te lo diré de forma directa, casi como una orden. Convierte tu constancia en una amenaza. Convierte tu disciplina en un escudo. Convierte tu resistencia en un arma. Y deja que cualquier obstáculo que se cruce contigo aprenda una lección. Contigo no se juega, a ti no se te empuja, a ti no se te quiebra, a ti no se te detiene. Porque tú eres de los que se quedan cuando todos ya se fueron. De los que avanzan cuando otros retroceden. De los que conquistan cuando otros se excusan. De los que vencen porque no conocen otra alternativa más que la victoria. Hay un momento en toda batalla, real o interna, donde el mundo parece inclinarse en tu contra. Las cosas se traban, el avance duele, la meta se aleja, la moral baja. Es ese instante en el que muchos confunden cansancio con derrota y terminan arrojando su arma al suelo. Ese instante donde la mayoría abandona el campo antes de haber peleado el último asalto. Y tú sabes de lo que hablo, porque lo has sentido. Porque has tenido días en los que levantarte pesaba como si llevaras una armadura mojada encima. Días donde el aire parecía más denso. Días donde el silencio de tus pensamientos era más ruidoso que una explosión. Días donde querías pedir descanso, pero la vida no te dio tregua. Ese es el verdadero campo de batalla.
el espacio donde tú decides si eres un soldado temporal o un soldado eterno. Los temporales duran hasta que empieza el dolor. Los eternos se hacen más fuertes cuando el dolor llega, como si sus huesos se encendieran por dentro, porque ellos entienden que hay un punto en toda guerra donde se define el destino, y ese punto nunca es al inicio. Siempre aparece en la mitad del infierno, justo cuando estás a un paso de quebrarte. El error de muchos es que creen que rendirse ahí es lógico, creen que es normal, que cualquiera lo haría. Pero lo que no entienden es que ese momento, ese instante donde todo te duele y aún así puedes dar un paso más, es precisamente donde se construye la gloria. La grandeza no se fabrica en los días livianos. La grandeza se forja cuando las piernas tiemblan, cuando el alma pesa, cuando la mente ruge para que te detengas y aún así sigues. Esa es la diferencia entre los que llegan lejos y los que se quedan en el camino. Porque hay algo que pocos saben. La vida siempre va a intentar arrodillarte, no por crueldad, sino por diseño. La vida no respeta a los débiles. La vida respeta a los que se mantienen en pie, incluso cuando parecen derrotados. Respeta al que se levanta con los labios partidos, con la espalda herida, con el corazón hecho trizas, pero vuelve a ajustar su armadura y avanza. Y quiero que entiendas esto con absoluta claridad. No eres tú contra el mundo. Eres tú contra tus propias excusas, contra tus propios hábitos, contra tus propias renuncias antiguas. El mundo no necesita destruirte. Tú ya has sido tu propio enemigo demasiadas veces. Has cedido cuando deberías haber insistido. Has callado cuando deberías haber gritado. Has parado cuando todavía te quedaba terreno por conquistar. Pero cada derrota interna fue parte del entrenamiento. Cada caída te preparó para lo que está por venir, porque hay algo poderoso en un hombre que ha sido roto pero no destruido. Ese hombre se vuelve peligroso. Cuando sabes lo que es estar en el suelo, aprendes a jamás subestimar la fuerza que te queda en los puños. Aprendes que mientras estés respirando, puedes atacar de nuevo. Recuerda esto: nada que valga la pena cede ante los débiles. El éxito no se regala. El éxito se respeta, y solo se agacha ante los que luchan más allá de lo razonable. Cuando tú decides no abandonar, cuando decides quedarte en el campo hasta que la victoria sea la única opción posible, el universo entero se ajusta. Lo has visto en otros. Lo has visto en esos guerreros anónimos que salen de la nada y construyen imperios sin apoyo, sin recursos, sin reconocimiento. ¿Cómo lo hacen? Fácil. No abandonan. No se detienen, no ponen una fecha de vencimiento a su compromiso. Y sí, habrá momentos en los que tu mente intentará convencerte de que ya hiciste suficiente. La mente es un enemigo astuto, sabe dónde dolerte, sabe cómo manipularte, sabe cómo disfrazar la flojera de prudencia, el miedo de lógica. Te dirá cosas como: no vale la pena, no estás avanzando, mejor vuelve mañana. Descansa un día, te lo ganaste. Y tú ya conoces ese discurso. Es el discurso de los derrotados. Es el discurso de los que nunca terminan lo que empiezan. Es el discurso de los que se rinden justo antes de ver la luz. Pero tú no eres así. Tú estás escribiendo una historia diferente. Y cada vez que ignoras esa voz, cada vez que eliges avanzar cuando tu cuerpo pide descanso, te vuelves más fuerte. No solo físicamente, mentalmente, espiritualmente. Te conviertes en el tipo de persona que cuando cae al suelo no se queda llorando, sino que se levanta más rápido de lo que la vida esperaba. Es como en combate, el enemigo puede derribarte, pero lo que lo asusta es cuando te levantas sonriendo. No porque no te duela, sino porque dejaste de temerle al dolor. Cuando tú sigues avanzando pese al cansancio, pese a la duda, pese a la falta de apoyo, entonces la vida entiende que contigo no se juega, que tú no eres uno más, que tú estás dispuesto a sostener esta batalla hasta el último segundo, hasta el último aliento, hasta el último latido. ¿Quieres una imagen clara de esto? Imagina un guerrero solo en un campo abierto. La tormenta se acerca, los enemigos se reúnen, la luz se oscurece. Cualquier hombre con lógica retrocedería, pero este guerrero avanza.
no porque no sienta miedo, sino porque hizo las paces con él, porque entendió que la valentía no es ausencia de temor, es la decisión de seguir caminando con el temor agarrado del cuello. Ese guerrero eres tú cuando eliges no abandonar. Y aquí está la verdad más dura que nadie quiere aceptar. Tu mayor victoria no llega cuando te sientes invencible. Tu mayor victoria llega cuando te sientes débil y aún así continúas, porque la fortaleza que nace en los días fáciles es frágil, la fortaleza que nace en los días quebrados es indestructible. Por eso esta etapa de tu vida, esta parte de la batalla donde el cansancio pesa, donde el mundo parece empujarte hacia abajo, es exactamente donde debes mantenerte firme. El campo quiere verte arrodillado, el destino quiere ver si te quiebras. Pero tú vas a demostrar algo distinto. Vas a demostrar que tu espíritu es más resistente que tus heridas, que tu propósito pesa más que tu dolor, que tu convicción vale más que tu comodidad. Porque el que no abandona el campo, el que permanece cuando todos ya se han ido, el que sostiene su arma aunque las manos le tiemblen, ese es el que termina escribiendo la historia. Ese es el que termina viendo la victoria desde la cima mientras los demás viven explicando por qué se rindieron. Y tú estás aquí para estar en la cima, no para dar explicaciones. Tú estás aquí para ganar. Tú estás aquí para convertir tus cicatrices en medallas. Tú estás aquí para demostrarle al mundo y a ti mismo que hay un tipo de ser humano que no se dobla, que no retrocede, que no abandona. Un tipo de ser humano como tú. Hay un instante en la vida de cualquier guerrero donde el ruido exterior desaparece. No importa el caos, no importa el cansancio, no importan las voces ajenas que intentan moldear tu misión. Llega un punto en el que entiendes que, si no levantas tú mismo la bandera en tu propio campo de batalla, nadie vendrá a plantarla por ti. Esa epifanía no llega en un día de victoria, llega en un día de duda. Un día en el que te cuestionas si valió la pena el esfuerzo, si de verdad tienes madera para resistir, si el enemigo no es demasiado grande, si el desgaste no es demasiado profundo. Y es justo en ese día cuando se forjan los soldados que dejan una huella más grande que su sombra. Los demás retroceden, los demás se entregan, los demás cambian de rumbo buscando algo más cómodo. Pero tú no, tú vienes marcado por algo distinto. Una voluntad que no acepta la retirada como opción. Nunca abandones el campo de batalla sin haber ganado, porque cada vez que te retiras a mitad del combate, refuerzas en tu mente el hábito más destructivo que puede adquirir un ser humano. La costumbre de rendirse justo cuando las cosas se ponen difíciles. Ese hábito te seguirá, te vigilará, te respirará en la nuca en cada proyecto, en cada relación, en cada cambio que intentes hacer en tu vida. Es un parásito que se alimenta de tu miedo y cada vez que le das territorio, se expande. Pero también existe el hábito contrario, el del guerrero que avanza aunque tiemble, que pelea aunque duela, que se arrastra aunque sus piernas no respondan. Ese hábito no se forma con discursos, se forma con decisiones. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que tu sistema nervioso entiende que tú no negocias con la cobardía. Imagina un soldado en medio del fragor. Tiene dos opciones: arriesgarse a seguir avanzando o salvar temporalmente su pellejo retrocediendo a una zona más segura. La retirada parece lógica, la victoria parece lejana, pero ese soldado sabe algo que quienes nunca han pisado la arena no entienden. Cada paso atrás te quita una parte del alma. Leónidas no retrocedió en las Termópilas sabiendo que el enemigo era 10 veces mayor. No porque fuera invencible, sino porque había aceptado un principio que tú debes hacer tuyo. Mejor caer de pie que vivir de rodillas frente a aquello que viniste a vencer. Y tú, que no estás rodeado por 10.000 persas, sino por tus propias dudas, tus propios patrones y tu propia historia, tienes una ventaja enorme. No necesitas un ejército. No necesitas aplausos, no necesitas armas, necesitas una determinación inquebrantable de no abandonar esta vez. Porque tú lo sabes, ya abandonaste antes,
en más de un objetivo, en más de un sueño, en más de un hábito que prometiste construir. ¿Sabes lo que se siente levantarte una mañana y pensar si hubiera seguido, ya estaría lejos? Ese pensamiento es veneno. Ese remordimiento es un recordatorio de que rendirse no elimina el peso, lo duplica. Cuando retrocedes, no solo te alejas de la meta, te alejas de la versión de ti que debiste ser. Y llega un momento en el que ya no estás peleando contra la circunstancia, sino contra tu propio arrepentimiento. Esa es la batalla más brutal de todas. Pero escucha, en este campo, tú puedes revertir la historia, porque la fuerza de un guerrero no está en su pasado, sino en su capacidad de decidir con carácter. Y el carácter no es un grito. El carácter no es una frase bonita en redes sociales. El carácter es la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando tu cuerpo pide descanso y tu mente pide escape. El carácter se forma cuando te quedas en el campo de batalla incluso cuando llueve, cuando estás agotado, cuando te duele la espalda, cuando te pesa la conciencia. Los verdaderos soldados se pulen en la incomodidad. Nadie se templó jamás en un sillón cómodo. Un guerrero jamás pregunta, ¿cuándo terminará esto? Pregunta, ¿cuánto puedo resistir? Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quiebran. Porque la gente suele renunciar no cuando está al principio, sino cuando está cerca. Curiosamente, las heridas más profundas no vienen de los golpes del enemigo, sino de la traición de uno mismo. Esa traición que ocurre cuando sabes que podrías haber resistido un poco más, empujado un poco más, aguantado un día más, un intento más. El que abandona no lo hace porque sea débil, lo hace porque no se dio el permiso de descubrir su verdadera fortaleza. Aquí es donde tú decides si sigues la narrativa de tu pasado o si empiezas a escribir un capítulo completamente distinto. Porque una cosa es decir, no me rindo, y otra muy distinta es seguir adelante cuando todo lo que te rodea te pide frenar. La batalla de la vida no se gana con discursos, se gana con constancia brutal, se gana con disciplina diaria. Se gana ignorando la debilidad interna que quiere negociar con el cansancio. Esa voz interna que te dice, ya hiciste suficiente, no pasa nada si descansas hoy, mañana será mejor. Esa voz no es tu aliada, es el enemigo infiltrado en tu propio campamento. Y si no la reconoces a tiempo, te saboteará desde dentro. Por eso, en este campo de batalla, lo primero que debes hacer es identificar tu enemigo interno. Porque no puedes derrotar lo que no ves. Míralo bien. Tu enemigo no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. Tu enemigo no es el cansancio, es la falta de disciplina. Tu enemigo no es la dificultad, es la falta de resistencia. Tu enemigo no es la vida dura, es tu mente frágil. Al final, siempre ha sido así. El verdadero campo de batalla está dentro de ti. Y cada vez que te levantas temprano, cada vez que cumples con lo que prometiste, cada vez que avanzas aunque duela, estás entrenando a tu mente para obedecerte. Estás rompiendo el hábito de rendirte. Estás construyendo músculo mental. Estás enseñándole a tu alma que tú mandas, no tus debilidades. He visto a soldados reales en el campo resistir dolor físico que rompería a cualquier persona promedio. Y he visto a civiles comunes lograr proezas mentales que sorprenderían a cualquier soldado. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso, la convicción, la misión. Cuando un ser humano adopta un propósito que lo trasciende, se vuelve prácticamente indestructible. Porque puede perder dinero, puede perder fuerzas, puede perder contactos, puede perder oportunidades, pero mientras no pierda la misión, sigue en pie. Por eso, hoy tu misión es esta: nunca abandonar el campo de batalla sin haber ganado. No importa cuántos días tardes, no importa cuántas veces falles, no importa si te toca avanzar arrastrándote. Lo que importa es que no retrocedas a tu antigua versión, no regreses a tus viejas excusas, no regreses a tus debilidades, no regreses a aquello que te destruyó antes. Un guerrero que regresa a su zona cómoda es un guerrero que se convierte en su propio prisionero.
Hay una imagen que siempre uso cuando hablo de esto, un soldado que al final del día limpia su arma, revisa sus botas, organiza su mochila y se sienta un momento a mirar el horizonte. No sonríe, no celebra, no presume, solo respira, porque sabe que mañana pelea otra vez. Esa es la mentalidad que tú necesitas. No celebrar pequeñas victorias como si fueran metas finales, celebrarlas como marcadores del camino. El campo de batalla no se abandona hasta que lo conquistas, no hasta que sea más fácil, no hasta que sea más cómodo, no hasta que se te vaya el miedo. Lo abandonas cuando la misión está cumplida, aunque te cueste lágrimas, sudor, piel, noches, días y esfuerzos que nadie verá. Porque el mundo solo ve la victoria, nunca verá el infierno que atravesaste para llegar allí. Pero ese infierno te pertenece, es tu historia. Es tu transformación, es tu entrenamiento. Y cuando cruces la línea final, cuando logres aquello que te prometiste, cuando mires atrás y entiendas todo lo que resististe, te darás cuenta de algo que solo descubren los que nunca retroceden. El que no abandona, no muere, trasciende. Hay una verdad que muy pocos quieren aceptar. La mayoría de las personas no pierde la guerra porque el enemigo sea demasiado fuerte. La pierde porque su espíritu es demasiado frágil. La derrota no llega con un golpe final, llega con una mala decisión acumulada día tras día. Llega cuando eliges la comodidad en lugar del deber. Llega cuando miras tu meta y decides que mañana será mejor. Llega cuando te convences de que abandonar no es tan grave porque puedes intentarlo después. Pero tú y yo sabemos que esas palabras son mentiras disfrazadas de descanso. Son el veneno dulce que te adormece, que te hace creer que tienes tiempo infinito, cuando la realidad es que cada día que retrocedes estás perdiendo territorio dentro de tu propia mente. Nunca abandones el campo de batalla sin haber ganado. No porque sea un eslogan, no porque suene heroico, sino porque si te vas antes de tiempo, renuncias a una parte de ti que nunca vas a recuperar. Cada batalla que dejas inconclusa se convierte en un fantasma que te perseguirá hasta el último rincón de tu vida. Esa habilidad para desertar se convierte en tu sombra. La llevas al gimnasio, la llevas al trabajo, la llevas a tus relaciones, la llevas a tus sueños. Y cuando intentas algo nuevo, ahí está, recordándote que ya te has rendido antes, empujándote a hacerlo otra vez. Por eso, lo que estás peleando no es un objetivo, es tu identidad. La identidad del guerrero se construye en silencio, en momentos donde nadie te ve luchar, cuando estás cansado y cumples, cuando estás roto y avanzas, cuando estás desmotivado y aún así te mantienes firme. La guerra más grande no está afuera, está dentro de tu pecho. Ahí es donde se decide si eres alguien que cumple lo que promete o alguien que vive justificando su derrota. Y en la vida, las justificaciones suenan inteligentes, pero los resultados siempre revelan la verdad. El que conquista el campo no es el que habla bonito, sino el que resiste más que los demás. Hay un secreto que muchos soldados aprenden demasiado tarde. El dolor no está diseñado para destruirte, está diseñado para moldearte. Cada herida que se abre duele, pero también te enseña. Cada caída te humilla, pero también te pule. Cada día donde quieres rendirte y aún así no lo haces, refuerza una capa más de acero en tu espíritu. No le temas al dolor, témele más a vivir una vida sin forjar carácter. La comodidad no forma guerreros, forma prisioneros. Recuerdo haber visto a un soldado que llevaba horas bajo lluvia, barro y frío. Cada músculo de su cuerpo pedía tregua. Cada parte de él gritaba que se detuviera. Pero en su mirada había algo que no se ve todos los días. Una decisión absoluta. No era motivación, no era emoción, era convicción. Esa convicción que dice, aunque me arrastre, cruzo la línea. Esa convicción que no negocia con el cansancio. Esa convicción que no pregunta cuánto falta, sino cuánto más puede soportar. Ese hombre no era el más fuerte físicamente, no era el más rápido, no era el más talentoso, pero ese día fue el más indestructible.
porque el cuerpo puede fallar, pero cuando la mente está blindada, no hay enemigo que te pueda quebrar. Eso es lo que tú necesitas construir, una mente blindada, una mente que no pide permiso para avanzar, una mente que sabe que la batalla no termina hasta que la misión esté cumplida. Una mente que entiende que la vida te va a golpear sin aviso, sin piedad y sin descanso, y aún así tendrás que levantarte. La vida no va a ajustar su intensidad a tu nivel de preparación. Eres tú quien debe elevarse al nivel del desafío. Y para eso necesitas disciplina. Una disciplina tan firme que incomode, tan constante que moleste, tan sólida que incluso en tus peores días siga funcionando. Es aquí donde la mayoría falla. Confunden disciplina con motivación. La motivación es química. La disciplina es estructura. La motivación depende del estado emocional. La disciplina depende de tu identidad. La motivación sube y baja. La disciplina te mantiene firme bajo tormentas. Un improvisado persigue emociones. Un soldado persigue resultados. Por eso, quien abandona lo hace cuando desaparece la motivación. Quien gana se mantiene incluso en la ausencia absoluta de ganas, porque ha decidido que no necesita sentirse listo para actuar. Simplemente actúa porque la misión lo exige. Nunca abandones el campo de batalla sin haber ganado, porque la victoria no es un accidente, es una consecuencia. Es el resultado milagroso de miles de decisiones pequeñas que tomaste cuando nadie te aplaudía. Es el eco final de todas las veces que dijiste, hoy también lo haré, cuando tu mente imploraba descanso. Es el premio que reciben aquellos que permanecen en la arena mientras los demás buscan refugio. Por eso, cuando logres aquello que estás persiguiendo, no será por suerte, será por resistencia. Pero para llegar ahí necesitas comprender una verdad brutal. Cada batalla tiene un precio, y ese precio debe ser pagado. No puedes esquivarlo, no puedes engañarlo, no puedes saltártelo. Puedes pagarlo hoy con disciplina o puedes pagarlo mañana con arrepentimiento, pero pagarás. La diferencia es que uno te hace más fuerte y el otro te rompe por dentro. Así que decide bien qué tipo de deuda quieres tener con tu vida. Existen dos tipos de guerreros en este mundo. El que lucha hasta que se queda vacío y cae sobre la victoria, y el que lucha hasta que se queda vacío y se arrastra hacia su excusa favorita. Ambos se cansarán, ambos sufrirán, ambos dudarán. Pero solo uno se queda hasta el final. Solo uno decide que no importa cuántas veces se quiebre el cuerpo, jamás permitirá que se quiebre el espíritu. Ese guerrero eres tú, si estás dispuesto a pagar el precio de mantenerte firme cuando los demás retroceden. La retirada es tentadora porque ofrece alivio inmediato, pero destruye tu futuro. La perseverancia es dolorosa porque exige sacrificio presente, pero construye tu destino. No puedes ganar sin renunciar a algo. Renunciarás a la comodidad. Renunciarás al ocio. Renunciarás a la pereza. Renunciarás a tu versión antigua. La disciplina es un filtro que separa a los soñadores de los conquistadores. Los que solo sueñan esperan el momento perfecto. Los que conquistan lo crean. Y cuando tengas ganas de abandonar, quiero que recuerdes esto. Hay un enemigo observando. No un enemigo físico. No un rival real. Tu enemigo eres tú en tu versión más débil. Ese tú que posterga, ese tú que evade, ese tú que dice, no pasa nada si lo dejo para después. Ese tú siempre está esperando que bajes la guardia para apoderarse de tu vida. Y si lo permites una sola vez, él tomará el mando. Por eso debes mantenerte firme, porque cuando tú ganas, él desaparece. Y cuando él gana, tú desapareces como guerrero. La grandeza tiene un olor particular. Huele a esfuerzo acumulado, a madrugadas silenciosas, a noches de cansancio, a sudor que nadie ve, a lágrimas que no cuentas, a sacrificios que no presumes. Ese aroma es el perfume de los que se mantienen en el campo hasta conquistar cada centímetro. Los mediocres huelen a excusas, los grandes huelen a disciplina.
Nunca abandones el campo de batalla sin haber ganado, porque la victoria no solo transforma tu vida, transforma tu mente. Cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. Te hace consciente de que puedes hacer más de lo que imaginabas. Te convierte en un ejemplo para ti mismo. Te permite mirarte al espejo sin vergüenza, sin arrepentimiento, sin explicaciones. Te da una satisfacción que el mundo no puede quitarte. Y aquí viene la parte más importante. Cuando tú ganas esta batalla, no solo cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu familia, cambia tu historia, cambia tu destino. La gente cree que sus decisiones solo los afectan a ellos, pero cada guerrero que conquista su campo de batalla inspira a otros a hacer lo mismo. La victoria es contagiosa, la disciplina es contagiosa, la resiliencia es contagiosa. Alguien está observándote, aunque tú no lo notes. Alguien está tomando nota de tu resistencia. Y cuando cruces esa frontera final, no solo habrás ganado para ti, habrás abierto un sendero para otros. Por eso, esta vez no te puedes rendir, no ahora, no cuando estás más cerca de lo que crees, no cuando ya llevas todo este camino recorrido, no cuando quedarte significaría romper el ciclo para siempre. Quédate, resiste, sube otro tramo, da otro paso, avanza 1 metro más, 1 centímetro más, 1 milímetro más, porque la grandeza nunca le llega al que retrocede, le llega al que se queda incluso cuando el mundo entero le dice que ya no vale la pena seguir. Hay un instante decisivo en la vida de todo guerrero, un momento silencioso en el que nadie lo observa, nadie lo empuja, nadie lo motiva. Es un punto exacto donde el cansancio se mezcla con la duda, donde la mente comienza a negociar y el alma pesa más que la armadura. Ese momento, en apariencia insignificante, define el destino de un hombre. No porque sea ruidoso, sino porque revela quién eres cuando nadie está ahí para sostenerte. Y es justo en ese minuto invisible donde muchos abandonan su campo de batalla sin haber ganado, porque sienten que ya han dado suficiente, porque creen que no pueden más, porque confunden el límite del cuerpo con el límite del espíritu. Pero tú no puedes caer en esa trampa, porque tú no eres la mayoría. Tú eres el que ha caminado demasiado lejos como para retroceder. Tú eres el que ha sido moldeado por cada caída, por cada pérdida, por cada día duro que no te quebró, aunque lo intentó. Nunca olvides esto. Quien abandona, no abandona de golpe. Se rinde en pequeños fragmentos. Un día deja de intentarlo temprano, al siguiente posterga una tarea, luego dice: hoy no es necesario. Así, sin darse cuenta, va cediendo terreno. Cede 1 centímetro, luego otro, luego otro. Hasta que un día despierta y se pregunta cómo diablos quedó tan lejos del hombre que soñaba ser. No permitas que ese sea tu destino. No dejes que tu espíritu se oxide. No toleres que la disciplina se debilite por costumbre, porque tú has venido demasiado lejos como para perderte en una excusa. Hay batallas que no se ganan con fuerza física, sino con resistencia emocional. El verdadero campo de guerra está dentro de ti, donde la voz interna intenta convencerte de que no hace falta continuar, que es mejor rendirse ahora y comenzar mañana. Pero mañana es el refugio de los que nunca logran nada. Mañana es la trampa donde los guerreros se convierten en sombras. Mañana es el agujero donde se entierran los sueños. El que cambia su vida no lo hace mañana, lo hace hoy, aún estando cansado, golpeado, confundido. Porque la victoria no espera a los débiles. La vida no se detiene a honrar tus intenciones, se inclina ante tus acciones. Por eso, cuando te encuentres en tu peor momento, cuando el peso de tus responsabilidades amenace con aplastarte, cuando tu mente grite que ya es suficiente, quiero que recuerdes por qué comenzaste. No por romanticismo, sino por estrategia. Un soldado no avanza sin recordar la misión que lo puso en ese terreno, porque un hombre con propósito puede resistir casi cualquier sufrimiento. El dolor se convierte en combustible.
El cansancio se convierte en señal. La presión se convierte en un recordatorio de que estás avanzando hacia algo más grande que tu versión anterior. No estás peleando solo por ganar. Estás peleando para evitar convertirte en lo que prometiste que nunca volverías a ser. La historia jamás ha recordado al que se retira. A nadie le importa el que estuvo cerca, el que casi lo logra, el que tenía potencial, el que iba bien pero se rindió. El mundo es duro con quienes abandonan, no porque el mundo sea cruel, sino porque abandonar es una elección. Y tú ya has elegido demasiadas veces ser fuerte como para retroceder ahora. Tú no eres una casualidad. Tú eres un resultado directo de tus luchas pasadas. Cada cicatriz que llevas es un testamento de que la vida intentó detenerte y falló. No escondas tus heridas. Utilízalas como recordatorio de que eres más resistente de lo que creías. Cuando el fuego se vuelve más intenso y te arrincona, no es señal de que vas a caer. Es señal de que estás cerca de la frontera que separa a los comunes de los indestructibles. Y los indestructibles no retroceden. Ajustan su respiración, endurecen la mirada, aprietan los dientes y avanzan. Porque entienden que la victoria nunca llega para el que espera comodidad. La victoria llega para el que está dispuesto a atravesar la tormenta incluso cuando todo lo que siente en su interior desea rendirse. Hay un tipo de guerrero que nunca cae del todo. Puede tropezar, puede perder terreno, puede sufrir golpes que lo hagan tambalearse, pero no se rompe, no se queda en el suelo. Y lo que lo vuelve invencible no es su capacidad de ganar siempre, sino su capacidad de regresar siempre, regresar con más fuerza, regresar con más claridad, regresar con más ferocidad. Cada caída se convierte en un entrenamiento, cada derrota se convierte en un mapa del terreno, cada error se convierte en un arma nueva. Así se forja un guerrero que vale la pena recordar. Nunca abandones el campo de batalla sin haber ganado, porque si lo haces una vez, lo harás otra vez, y otra, hasta que un día lo hagas sin siquiera darte cuenta. La retirada se convierte en un hábito silencioso que te roba la voluntad, un hábito que asfixia tus metas, un hábito que te convierte en esclavo de tu debilidad. Pero cuando eliges quedarte, cuando eliges pelear, incluso sin fuerzas, entonces la victoria comienza a inclinarse a tu favor. La vida respeta al que insiste. El destino se rinde ante el que nunca se rinde. Y si necesitas una razón para mantenerte firme, toma esta. Lo que quieres no va a llegar más fácil mañana. La vida no va a suavizar sus golpes. No va a ajustar su ritmo para que tú puedas seguirla sin respirar. La vida no te regalará nada por compasión. La única forma de obtener lo que quieres es convirtiéndote en alguien tan determinado que sea imposible ignorarte. Y eso solo se logra con un espíritu inquebrantable. El campo de batalla donde estás ahora tal vez no se parezca a lo que imaginaste. Tal vez te tocó pelear mucho más de lo que esperabas. Tal vez estás cargando pesos que crees que no mereces. Tal vez has pasado noches que nadie vio, luchando contra pensamientos que nadie conoce. Pero esa guerra también te está entrenando. La vida no te lanza al barro para destruirte, te lanza para moldearte, para que cuando llegue la batalla que verdaderamente importa, tú ya estés preparado. No subestimes el valor de resistir, porque incluso en tu peor día, si te mantienes firme, sigues avanzando. Un avance de 1 milímetro sigue siendo avance. Un paso débil sigue siendo un paso. Un movimiento pequeño sigue siendo movimiento. Lo único que no suma es rendirse. Hay caminos que se abren solo para los que están dispuestos a sudar, sangrar y sufrir por ellos. Puertas que jamás se abrirán ante un espíritu débil. Territorios que solo se conquistan con una voluntad que no conoce el significado de abandonar. Y tú tienes ese espíritu. Tal vez esté dormido, tal vez esté herido, tal vez esté agotado, pero sigue ahí, sigue respirando dentro de ti,
Sigue esperando el momento en que tú decidas que esta vez no habrá retirada, que esta vez el final no será negociable, que esta vez vencerás o vencerás. Y llega el momento en el que debes hacer esta pregunta. ¿Qué historia quieres dejar escrita? ¿La historia del que llegó a la mitad y se rindió? ¿O la historia del que, incluso en los días más oscuros, se mantuvo de pie? Porque la inmortalidad no se gana con años, se gana con impacto. Los hombres que cambian su historia son recordados no por sus palabras, sino por su resistencia. Porque cada uno dejó un mensaje silencioso grabado en el tiempo. Yo no retrocedí. Eso es lo que estás construyendo contigo mismo. Estás escribiendo una historia que no se borra. Ya que paso que das, incluso el más pequeño, incluso en tu peor día, está tallando tu nombre en tu propio destino. La victoria no será un trofeo brillante. Será la evidencia de que nunca dejaste que el miedo decidiera por ti, que nunca dejaste que la fatiga te derrotara, que nunca dejaste que las dudas apagaran tu fuego. Así que esta es la orden final. Mantente en el campo. No te muevas del objetivo. No retrocedas un solo centímetro. No dejes tu espada caer. No cedas al pequeño veneno de la retirada. Tu cuerpo puede temblar. Tus piernas pueden fallar. Tu voz puede quebrarse. No importa. Mientras tu espíritu siga en pie, sigues ganando. Y cuando finalmente cruces esa línea, cuando alcances aquello por lo que has luchado tanto tiempo, entenderás que no era la meta lo que te hacía grande. Era tu capacidad de resistir hasta alcanzarla. Porque al final, solo aquellos que se quedan cuando todo parece perdido, solo aquellos que siguen peleando cuando su alma está hecha pedazos, solo aquellos que se niegan a abandonar el campo de batalla sin haber ganado, son los que verdaderamente conquistan su mundo. Quizá nadie te lo dijo antes, pero el verdadero enemigo no está allá afuera, escondido detrás de un obstáculo, de una deuda, de un jefe difícil o de un fracaso pasado. El enemigo real, el que ha estado decidiendo silenciosamente tu destino durante años, vive dentro de ti. Ese enemigo es la voz que te ordena retroceder cuando deberías avanzar. La sombra que te convence de que estás cansado cuando apenas has empezado a luchar. Lleva tu mismo rostro, tu misma historia, tu misma memoria, y sin embargo, te conoce mejor que cualquier adversario externo. Y si alguna vez bajas la guardia, si aflojas la disciplina, si te permites abandonar el campo de batalla antes de tiempo, ese enemigo interno reclamará tu vida como un botín de guerra. A estas alturas ya deberías haber comprendido algo. La batalla más feroz no ocurre cuando todo está oscuro, sino cuando todo parece tranquilo. Porque la tranquilidad es el señuelo, el engaño táctico que te hace bajar el arma. Y justo ahí, cuando piensas que puedes relajarte, es cuando la duda y la procrastinación atacan. No con gritos, sino con susurros seductores. Te dicen, ya hiciste suficiente por hoy. Mañana arrancas con más fuerza. Tampoco es para exagerar. Y si les haces caso, te arrastran hacia una derrota lenta, disfrazada de descanso merecido. Entiende esto, los grandes guerreros no pierden porque un enemigo superior los supera. Pierden porque se rinden en la mente antes de entregar una sola gota de sudor en el terreno. De hecho, si revisas la historia, verás que la mayoría de las victorias decisivas fueron logradas por hombres que ya estaban cansados, hambrientos, heridos, pero que seguían avanzando porque sabían que si retrocedían un solo paso, todo se vendría abajo. Sabían que la disciplina era la única cuerda que los mantenía suspendidos sobre el vacío. Y así es contigo. No abandones la cuerda. No imagines que tienes tiempo infinito. No cometas el error de creer que la vida no te está pasando factura cuando decides aflojar. La vida es un campo de batalla permanente. No hay treguas, no hay pactos de paz. Cada minuto que pasa, la mediocridad está intentando infiltrarse en tus filas. Y si no la combates con acciones, se instala y te roba en silencio. Por eso debes mantenerte despierto, aunque las circunstancias parezcan calmas. Porque no se trata de cuándo pelear, se trata de no parar nunca. Pelear cuando estás motivado es fácil. Pelear cuando estás inspirado es cómodo. Pero pelear cuando estás exhausto,
cuando estás herido, cuando sientes que ya lo entregaste todo. Eso es lo que separa al soldado común del verdadero comandante de su propio destino. Y quizá estés pensando, ¿pero cuánto más tengo que resistir? No preguntes eso. Un guerrero no pregunta cuánto falta, pregunta qué más puede dar. La diferencia es abismal. La primera pregunta nace del agotamiento, la segunda del dominio. Y solo hay dos tipos de personas en esta vida: los que se desgastan esperando a que la situación mejore y los que moldean la situación con la pura fuerza de su voluntad. Decide en cuál lado quieres estar, porque tu victoria no depende de tu suerte ni de tu talento. Depende de tu capacidad de seguir avanzando incluso cuando el terreno se vuelva un pantano, cuando tus botas pesen como plomo y cuando el silencio del campo parezca un juicio. Quiero que imagines por un momento el futuro que estás construyendo con cada decisión pequeña que tomas. Imagina la versión de ti mismo que aparece dentro de 10 años. ¿Crees que esa versión del futuro aceptará que tú, aquí y ahora, dejaste caer el arma? ¿Crees que te perdonará por haber cedido cuando estabas a un paso de romper tu propio límite? No, te lo digo con claridad, el tú del futuro juzgará cada día que decidiste no pelear. Y la pregunta es, ¿serás digno de ese juicio? Y aún así, la mayoría nunca llega a comprender la brutalidad de ese hecho. Viven como si los sueños tuvieran un precio fijo, como si el sacrificio fuera opcional, como si el destino tuviera contemplaciones con los tibios. La vida no recompensa a los tibios. La vida premia a quienes avanzan con la mandíbula apretada, incluso cuando ya no tienen fuerzas, incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando sienten que están peleando solos. Y si crees que tu lucha es injusta, recuerda esto: ningún soldado que valga la pena ha llegado al final sano, limpio, cómodo o intacto. Todos han sangrado. Todos han perdido algo. Todos han quedado marcados. La diferencia radica en que ellos aceptaron ese precio desde el inicio. Escúchame con calma. No estás peleando solo por tus objetivos. Estás peleando por recuperar el mando sobre tu propia vida. Porque si no mandas tú, otro lo hará. El mundo está lleno de comandantes que quieren dirigir tu camino. La pereza, el miedo, la apatía, la indecisión, el conformismo. Todos quieren ocupar tu puesto, todos quieren comandarte. Y si les das permiso, lo harán. Por eso, cuando estés a punto de rendirte, cuando sientas que tus piernas no dan más, cuando creas que tu mente está a punto de fracturarse, ahí es cuando debes tomar una decisión absoluta. O vuelves a tomar el mando, aunque sea temblando, o te entregas como prisionero de tus propias excusas. Cada gran transformación del ser humano ha sido precedida por momentos de fatiga extrema. Pero adivina qué, la fatiga no es tu enemiga. La fatiga es tu instructora. Te muestra quién eres sin adornos, sin motivación, sin fuerzas prestadas. Te pone contra la pared para que decidas si eres un soldado o un espectador. Porque los espectadores abandonan el campo cuando el clima empeora. Los soldados se ajustan las botas y avanzan con la tormenta encima. Tú decides tu rol. Y antes de que me digas que ya diste tu máximo, déjame dejarte esto grabado a fuego. La mayoría de las personas creen haber llegado al límite cuando apenas han usado el 40% de su capacidad real. Lo demás está guardado detrás de una puerta que solo se abre cuando te niegas a retroceder. Si abandonas, jamás la abrirás. Si te quedas, si resistes, si aprietas los dientes y sigues avanzando, esa puerta se quiebra. Y cuando cruces al otro lado, vas a comprender que todo este dolor tenía un propósito, que todo este desgaste era la iniciación, que este campo de batalla, tan duro, tan cruel, tan exigente, te estaba convirtiendo en alguien invencible. No abandones, no ahora, no después, no nunca, porque si te atreves a quedarte, si te atreves a luchar hasta que el suelo tiemble bajo tus pasos, descubrirás lo que solo los guerreros descubren, que la victoria no es un trofeo. La victoria es un estado mental.
Es la certeza inquebrantable de que nada ni nadie podrá doblegarte jamás.